de resolución. Que acá, con esto de los métodos, me voy a enfocar en cómo funciona el método, pero no me voy a enfocar tanto en lo que son cálculos de matriz inversa, de determinante, o sea, voy a dar por hecho que esas cosas están porque se han visto en clases anteriores. Y más que nada lo voy a hacer para poder agilizar un poco esta segunda parte, porque a veces calcular matrices inversas o calcular muchos determinantes lleva un tiempo y no me quiero detener todo ese tiempo, ¿sí? en esos cálculos. Prefiero que se entienda el método. Después cada uno verá si falta por ahí pulir un poquito cómo era esto de calcular la inversa. Bueno, eso después lo pueden practicar. Me voy a detener en que se entienda cómo es el método. Bien. Tenemos un sistema. El sistema vimos que lo podemos escribir en forma matricial. La forma matricial del sistema habíamos dicho que era la matriz de coeficientes A por la matriz de incógnitas X igual a la matriz de términos independientes. Bueno, esto que me quedó acá no es otra cosa que una ecuación. Pasa que es una ecuación matricial. Si yo tuviese una ecuación con números, por ejemplo, 3 por x igual a 9, ustedes me dirían, bueno, para despejar la x a ese 3 que está multiplicando, ¿qué tengo que hacer? Pasa dividiendo. Lo paso dividiendo, entonces queda que x es 9 dividido 3, bueno, x es 3. Ahora, el tema es que las matrices no pasan dividiendo, no es que digo, bueno, esta matriz A que multiplica mi incógnita, que es la X, la paso dividiendo y ya. Eso no se puede hacer con las matrices. Las matrices no dividen. Las matrices a lo sumo multiplican. Y yo acá, donde decidí pasar dividiendo ese 3, yo podría haber dicho, bueno, para sacarme de encima ese 3, en vez de decir hago esto de los pasajes que pasa dividiendo, digo, bueno, para sacarme de encima este 3 lo tengo que multiplicar por su inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de 3 es un tercio. Si vos haces 3 por un tercio, 3 con 3 chau, y es como que ese 3 voló, por así decirlo. Bueno, pero si multiplicaste por un tercio de un lado del igual, también tenés que multiplicar por un tercio del otro lado del igual, para que esa igualdad se mantenga. Si le haces una cosa a un lado, se lo tenés que hacer al otro. Entonces, ser un tercio por 9, fíjense que de este lado 3 con 3 chau, acá quedó la x. Y un tercio por 9 y un tercio por 9 es 3. O sea, llego a lo mismo. ¿Se ve esto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, voy a hacer eso mismo con las matrices. Yo no puedo dividir por matrices. Bueno, no importa, multiplica por la inversa. A esta matriz A, multiplícala por su inversa. Ahora, si multiplicaste por la inversa de A de un lado, tenés que multiplicar por la inversa de A del otro lado. ¿Y qué es lo que te queda? Bueno, la inversa de A por A, por definición de inversa, me queda la matriz identidad. Y la matriz identidad por X, bueno, la identidad es como multiplicar por 1. No cambian nada, me va a quedar X. Y del otro lado, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó la inversa de A por B. La inversa de A por B. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si yo tengo un sistema de ecuaciones escrito en su forma matricial, lo que yo puedo hacer para calcular cuáles son los valores de las incógnitas es esta cuenta, la inversa de A por la matriz B. Hago estas operaciones con matrices y voy a obtener el valor de cada una de las incógnitas. Esto lo voy a poder hacer siempre y cuando la matriz A sea inversible. Siempre que exista la matriz inversa. Si no existe la matriz inversa, no voy a poder. Para poder hacer este método, yo necesito que la matriz A tenga inversa.
¿Y qué tiene que pasar para que una matriz tenga inversa? ¿El determinante sea distinto de 0? Ahí va. Para que exista la inversa de A, el determinante de A tiene que ser distinto de 0. Si pasa eso, va a existir la inversa, y si existe la inversa, puedo hacer todo este método. Si el determinante de A me llega a dar 0, chau, no se puede. Este camino no va, porque la inversa no existe y todo esto que estoy planteando no se puede hacer. ¿Sí? O sea que este método me va a servir siempre y cuando el determinante de la matriz A no sea 0. Y también podríamos decir que este método me va a servir si la matriz A es cuadrada. Nosotros vimos casos en los que la matriz A no era cuadrada, porque capaz tengo 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Ahí te queda una matriz de 2 por 3. No existe la inversa de una matriz que no es cuadrada. Entonces, para poder usar este método, yo necesito poder calcular la inversa de la matriz A. Y para eso la matriz A tiene que ser cuadrada y su determinante no tiene que ser 0. ¿Está bien? Creo que lo que venía acá era un poquito de esto. Sí. ¿Está bien? O sea, lo que nos tiene que quedar es esto. La matriz de incógnitas es la inversa de A por B. Vamos a resolver algún ejercicio con esto. Bien. Voy a resolver el B. Tengo este sistema de ecuaciones, todavía no sé qué tipo de sistema es, no sé si es compatible, si es incompatible, no tengo idea de nada porque no lo voy a clasificar, lo voy a resolver de uno, ¿sí? Entonces voy a buscar la manera de resolverlo con este método de la matriz inversa. Bueno, para eso primero te vas a escribir al sistema en forma matricial, o sea, lo vas a escribir como A por X igual a B. ¿Sí? Primero lo escribimos con esta estructura, en forma matricial. Entonces, esto creo que ya lo habíamos hecho, pero lo voy a hacer de vuelta. X1 tengo 1 en la primera ecuación, no tengo tengo menos 3 en la segunda y tengo 1 en la última. X2 tengo 2 en la primera, 1 en la segunda, menos 3 en la última. Y X3 tengo menos 3 en la primera, 0 en la segunda, 2 en la última. Esa es la matriz A, la matriz de coeficientes. Bueno, la matriz de incógnitas. La matriz de incógnitas es X1, X2, X3. Igual a la matriz de términos independientes. La matriz de términos independientes dijimos que era esta de acá. Menos 2, 0. Tengo la escritura matricial del sistema. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es partir de que la incógnita X, o la matriz incógnita X, va a ser igual a la inversa de A por B. Esto que estuvimos trabajando anteriormente sobre lo del despeje de esta ecuación matricial. Bueno, ¿para eso qué necesito? La inversa de la matriz A, o sea, la inversa de esta matriz. Y después de que tenga la inversa de esta matriz, ¿qué voy a hacer? La voy a multiplicar por la matriz B. Con eso estoy. ¿Sí? O sea, son cálculos con matrices lo único que voy a hacer. Entonces voy a calcular la inversa de esta matriz. Bueno, acá es donde les digo que voy a dar por hecho que ustedes saben calcular matrices inversas. ¿Sí? Nosotros aprendimos el método de Gauss-Jordan. Y si estuvieron chusmeando los videos que fuimos subiendo a la plataforma, por ahí se encontraron con que también hay otro método, el método de la matriz adjunta. En líneas generales nosotros vamos a usar el método de Gauss-Jordan.
Y lo que yo voy a hacer acá es usar una calculadora de matrices que a veces uso. Hay muchas aplicaciones para el celular, ¿sí? Obviamente tienen que saber calcular una inversa, ¿no? Yo esto lo voy a hacer porque, gracias a Dios para ustedes, sé calcular una inversa, pero para agilizar los tiempitos. Matriz inversa. Bueno, la matriz inversa es esta, ¿sí? Yo voy a agarrar y la voy a copiar en mi tableta. Esta es la inversa de A, ¿sí? Ahora, a la inversa de A, ¿qué tengo que hacer? La tengo que multiplicar por la matriz B, ¿sí? La inversa de A, que es esta, la tengo que multiplicar por la matriz B, que era esta, menos 2, 0. Tengo que hacer esta multiplicación de matrices y eso ¿qué me va a dar? Me va a dar la matriz X, la de incógnitas. X1, X2, X3. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? A esta matriz inversa multiplicarla por esta matriz de términos independientes, por esta matriz B. Esto es lo que hay que hacer para poder calcular la matriz de incógnitas. Entonces, la matriz esta que acabo de encontrar, la voy a poner en el lugar de la matriz A y acá voy a poner la matriz B. Menos 2, 0. Y las voy a multiplicar. Resultado, esta matriz. Esta matriz que me quedó acá por resultado es la matriz resultado de hacer inversa de A por B. Y me quedó esto. Esto que nos quedó es la matriz de incógnitas. X1, X2, X3. O sea, ¿cuánto vale X1? 7 quintos. ¿Cuánto vale X2? 11 quintos. ¿Cuánto vale X3? 13 quintos. ¿Sí? Obtuve un valor para cada una de mis incógnitas. ¿Sí? El conjunto solución está formado por la terna 7 quintos, 11 quintos, 13 quintos. Esta matriz que teníamos, la inversa de A, la matriz A era de 3 por 3, ¿no? O sea que su inversa sigue siendo de 3 por 3. Y esta matriz B de términos independientes, ¿qué dimensión tiene? ¿Qué tamaño tiene? En realidad 3 por 1, ¿no? Primero las filas, después las columnas. Sí. Puedo hacer la multiplicación, porque las columnas de la primera coinciden con las filas de la segunda. Y el resultado me queda de 3 por 1. ¿Está bien? Esta es de 3 por 1, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, esto siempre va a pasar cuando hagamos este tipo de cosas, de resolver por el método de la matriz inversa. Te va a quedar siempre como resultado final, después de hacer la multiplicación, una matriz columna, donde cada valor va a ser el resultado de cada una de las incógnitas. Bueno, este es un sistema compatible determinado, tiene una única solución. Hay un punto donde los tres planos coinciden. Este método, el método de la matriz inversa, solamente sirve para esos casos, para el caso en que los tres planos se corten todos en un punto. Si no, este método no me va a servir. No voy a poder calcular la inversa porque por ahí la matriz no es cuadrada
o porque por ahí el determinante de la matriz es 0 y no existe la inversa. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos que usar el método de matriz inversa? ¿Solamente porque los términos independientes es uno solo o cómo es? No, el método de la matriz inversa en realidad me lo van a pedir. Me van a decir, resolvé aplicando el método de la matriz inversa. Ahora, si yo veo el ejercicio, ¿no? A ver, esto no me sale de acá. Yo veo el ejercicio y de repente voy a irme a algún otro sistema. Voy a usar estos de acá. Yo miro el ejercicio y de repente veo que el ejercicio que me están dando es este. Y yo miro y digo, pará, tengo dos ecuaciones, tengo tres incógnitas, la matriz A, ¿de qué tamaño va a ser? Ya de 2 por 3. Una matriz de 2 por 3, que no es cuadrada, ¿le puedo sacar su inversa? ¿Sí? ¿Se puede? No, las matrices inversas solo se calculan para matrices cuadradas, para matrices de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, no para matrices rectangulares. No me sirve, no puedo. Inversa acá no hay, así que el método de la inversa no lo puedo aplicar. Algo parecido pasaría con el E. Si ustedes miran el ítem E, van a ver que tengo 3 ecuaciones, pero hay 4 incógnitas. Así que acá la matriz va a quedar de 3 por 4. Una matriz de 3 filas, 4 columnas no tiene inversa. Método de la inversa acá no sirve. Y en el otro caso en que no voy a poder aplicar este método es si el determinante de la matriz llegara a 0. Yo no calculé el determinante porque sabía que se podía hacer, pero nosotros acá trabajamos con la matriz A, que era esta matriz, que yo la tengo acá copiada en una hojita. Esta era nuestra matriz A del problema, que le calculé la inversa con esta calculadora de matrices, pero si yo calculo el determinante de la matriz A y el determinante de esta matriz me llegara a dar 0, cosa que acá no pasa, el determinante de la matriz es distinto de 0, da menos 10, pero si yo le calculo el determinante a la matriz y el determinante me llegara a dar 0, no existe la inversa. Acá sí existe, ¿sí? Como es distinto de 0, entonces existe la inversa de A, que es lo que necesito. Joya. ¿Para qué se precisa, profe, la matriz inversa? Para poder resolver el sistema. Ah, para poder decir si es determinado y todo eso. Para poder calcular cuánto valen las incógnitas. Ah, listo. ¿Sí? O sea, yo usé la matriz inversa para multiplicarla por la matriz B y con eso averigüé cuánto vale x1, cuánto vale x2 y cuánto vale x3. Joya. Entonces, este método de calcular la inversa para después multiplicarla por la matriz B, lo voy a poder aplicar solamente si la matriz de coeficientes, la matriz A, es cuadrada y si esta matriz A tiene inversa. Y para que tenga inversa, su determinante no tiene que ser 0. Si tengo una matriz que no es cuadrada, chau, este método no me sirve. Si tengo una matriz que su determinante da 0, chau, este método no me sirve. Este método sirve solamente para matrices cuadradas que tengan inversa. Y lo único que tengo que hacer son cuentas con matrices. Tengo que calcular la inversa de la matriz A, multiplicarla por B. Ese resultado que me quede va a ser el valor de cada una de las incógnitas del problema. Bien, el método de la matriz inversa no es difícil de entender en sí, porque solo es hacer una cuenta con matrices. Lo que tiene
no sé, aburrido, es que hay que calcular la inversa de una matriz, que bueno, no es algo divertido. En general, calcular la inversa es un embole. Pero bueno, es lo que hay. Bien, sigo. Método de Cramer. Bueno, el método de Cramer es un método un poco por ahí menos laborioso que el de la inversa, porque no hay que calcular una matriz inversa, pero sí hay que calcular mucho determinante. Y es un método que nos va a servir para las mismas situaciones que el de la matriz inversa. Nos va a servir si la matriz de coeficientes es cuadrada y nos va a servir si la matriz de coeficientes no tiene determinante cero. O sea, si podías usar el método de la inversa, también puedes usar el de Cramer. Si no, no. Bueno, acá hay un montón de cuestiones. Yo prefiero explicarlo con un ejemplo porque acá con todo este letrerío no se termina a veces de entender bien. Después de explicar con un ejemplo podemos ver qué había que hacer. Yo voy a usar como ejemplo el mismo que hicimos recién. ¿Sí? Voy a aprovechar el mismo que hicimos recién para que vean que da los mismos resultados. Nosotros recién trabajamos con este y lo resolvimos por el método de la inversa. Bueno, ahora trabajando con este voy a resolverlo pero por el método de Cramer. Disculpe, profesora. Sí. Acá un alumno pregunta por qué era que calculaba la matriz B por la matriz A para que me quede la matriz X, pregunta acá en el chat. Bien, yo te diría que si no entendiste toda la deducción de la ecuación matricial que hice, pues yo arranqué con esto, ¿no? Con una ecuación matricial. El sistema se escribe así, matriz A por X igual a B, así se escribe un sistema de ecuaciones. Bueno, yo lo que hice fue resolver, despejar la X de esa ecuación, que es una ecuación matricial, y el despeje lo fui explicando. Bueno, si vos te perdiste en esa explicación o si no entendiste ese despeje, yo te diría no te hagas mucho drama, acordate esto. La matriz incógnita es igual a la inversa por B, a la inversa de A por B. Me acuerdo de eso y ya está. Si no, tendría que saber hacer ese despeje de la X, de la matriz X. ¿Sí? Eso es una ecuación matricial. Y como las matrices no dividen, yo les decía, bueno, no puedo pasar la matriz A dividiendo. Bueno, ¿qué hago? La multiplico por la inversa. Pero bueno, si en esa explicación que di vos te perdiste, no hay problema. Quédate con esto. Quédate que la matriz X es la inversa de A por B. Chao. Nada más. Bueno, este sistema lo resolví por la matriz inversa recién, por el método de la matriz inversa. Bueno, ahora lo voy a resolver por el método de Cramer. Para resolverlo por el método de Cramer, lo que voy a ir armando son distintos determinantes. El primer determinante que voy a armar, que lo voy a llamar delta, este triángulo es la letra griega mayúscula delta. Voy a armar lo que se llama determinante general. O sea, el determinante general es el determinante de la matriz A, de la matriz de coeficientes. ¿Sí? La matriz A es cuadrada, tiene x1, 1 en la primera, menos 3 en la segunda, 1 en la tercera, después teníamos 2, menos 3, perdón, 2, 1, menos 3, y después por último tenemos menos 3, 0, 2. Esta era la matriz de coeficientes, mirando los coeficientes del x1, del x2, del x3, de las distintas ecuaciones. Bueno, el determinante general va a ser el determinante de esa matriz A. O sea, el determinante de esto. 1, menos 3, 1, 2, 1, menos 3, 0, 2. Para calcular este determinante pueden usar, si quieren, la regla de Sarrus, pueden usar la regla de Laplace, eso como ustedes quieran, pero hay que calcular ese determinante. Yo ese determinante ya lo tengo calculado
lo calculamos recién, y dijimos que el determinante era menos 10. Entonces, como el determinante es menos 10, ya pongo acá que es menos 10, ya lo tenemos. Este método me sirve si la matriz A es cuadrada, que en este caso lo es de 3 por 3, y me sirve si el determinante de la matriz es distinto de 0. Si no, ya no puedo ir con este método, habrá que buscar otra forma. Bien, entonces, primer determinante que me armo es lo que se llama determinante general, que es el determinante de la matriz de coeficientes. Lo segundo que voy a hacer es un determinante especial para la primera incógnita. Mi primera incógnita es x1. Entonces me voy a hacer un determinante especial para x1. ¿Qué es lo que voy a hacer? La columna de x1, que la columna de x1 es esta primera, la voy a reemplazar por la columna de términos independientes, por la columna de la matriz B. Entonces, en vez de poner el 1, el menos 3 y el 1, a esta primera columna, que es la de la primera incógnita de x1, la voy a reemplazar por la columna menos 2, 0, que es la matriz columna de los términos independientes. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un determinante donde la columna de x2 y la columna de x3 siguen tal cual estaban, pero la columna de x1 la voy a reemplazar por la de términos independientes. Entonces, lo que voy a hacer ahora es calcular este determinante. También lo puedo hacer con Sarrus, lo puedo hacer con Laplace, con el método que tenga ganas. Yo lo voy a resolver acá en esta calculadora. Esta columna la cambié por menos 2, 0. Las otras columnas las dejé iguales. Y el determinante de esta matriz es menos 14. Bueno, bárbaro. Ya tengo entonces, ¿dónde estaba acá? Este determinante, menos 14. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, algo parecido, pero me voy a armar un determinante especial para la x2, para la segunda incógnita. ¿Y qué voy a cambiar ahora? Bueno, la columna de la x2. En vez de poner esta columna, voy a poner la de términos independientes. ¿Sí? Al x1 la dejo igual, a x3 la dejo igual, pero cambio la columna de la x2. Entonces me va a quedar el determinante de columna de x1 la dejas como esto. Columna de x3 la dejas como esto. La que vas a cambiar es la columna de x2. En vez de poner 2, 1, menos 3, vas a poner menos 2, 0. ¿Qué vas a calcular? Ese determinante. De vuelta, por Sarrus, por Laplace, por el método que tengas ganas. ¿Sí? Yo lo voy a calcular con esta calculadora. Esta quedó igual, que era 1 menos 3, 1. La que cambié fue esta, que quedó menos 2, 0. El determinante de esta matriz es menos 22. Bueno, menos 22. ¿Qué les parece que voy a hacer ahora? O sea, siguiendo la misma lógica. Menos 3. Bien, determinante para x3. Va a quedar todo igual, menos la columna de x3. La columna de x1, ¿cómo está? La columna de x2, ¿cómo está? La que vas a cambiar ahora es la columna de x3, que vas a poner menos 2, 0. Y vas a calcular este determinante. ¿Sí? El determinante. La columna de x1 está ya bien. La columna de x2 la dejo como está. Y la que cambio es la columna de x3, que vamos a poner menos 2, 0. El determinante de esta matriz es menos 26. Bueno, menos 26 acá.
Bueno, yo tengo todos estos determinantes, pero yo no quiero los valores de estos determinantes. Yo lo que quiero es saber cuánto vale x1, cuánto vale x2 y cuánto vale x3. Bueno, para calcular x1, lo que vas a hacer es el determinante especial que hiciste para x1 dividido el determinante general. O sea, vas a hacer menos 14, que es el determinante de x1, dividido el determinante general, que es menos 10. Menos dividido menos queda más. Y 14 con 10 podemos simplificar dividido 2. Dividido 2 arriba queda 7, dividido 2 abajo queda 5. 7 quintos. 7 quintos. Lo que nos había quedado acá, ¿no? x1, 7 quintos. Bueno, sigo. O sea, tengo que llegar a lo mismo. O sea, si usás otro método, igual da lo mismo. Ahora, para calcular x2 vas a hacer el determinante de x2 dividido el determinante general. El determinante de x2 nos quedó menos 22. Y eso lo vas a dividir por el determinante general, que es menos 10. Bueno, acá también menos dividido menos da más, y 22 con 10 lo puedo simplificar, dividido 2 queda 11 quintos, lo que nos había dado antes. Y la última nos había dado 13 quintos, y ahora nos va a volver a dar 13 quintos. Vas a hacer el determinante especial de x3, que nos dio menos 26, dividido el determinante general, que es menos 10, y simplificando queda 13 quintos. ¿Cuál es el conjunto solución? El mismo que antes. El conjunto solución está formado por 7 quintos para la primera, 11 quintos para la segunda, 13 quintos para la tercera. ¿Sí? Este método es fácil, porque es esto siempre, pero es un método que no me sirve para situaciones en las que la matriz de coeficientes no sea cuadrada o en la que la matriz de coeficientes tenga determinante 0. Es un método que me sirve siempre que el sistema sea compatible determinado, ¿sí? Los primeros dos métodos que acabamos de ver me sirven solo si el sistema tiene solución única. Si no, no me va a servir. Básicamente, profe, este método y el anterior necesitan los mismos requisitos. Exacto. Son dos. Será calculo que será para que sean 0 y así, ¿no? El tercer método. Claro, el tercer método va a ser el que me sirva para cualquier cosa. Ah, ok. El método de Gauss-Jordan, o sea, así se llama, nos va a servir para cualquier situación. Para estas situaciones nos sirve, pero para situaciones nuevas también nos va a servir. O sea, el método de Gauss-Jordan termina siendo como la mejor opción, porque te sirve para cualquier tipo de sistema. Tenga solución única, tenga infinitas o no tenga solución. ¿Y este método se puede usar también para matrices rectangulares o solo cuadradas? Solo cuadradas. Y la solución es solamente para determinadas, ¿cómo se dice? Determinantes Distinto de cero. determinadas. Profe, una pregunta. Sí. Me perdí para la determinante de x3. ¿Por cuál reemplazo sus columnas? La columna de x3, que era Sí, esto, sí. la reemplazás por la de términos independientes. Ah, dale, muchas gracias. Siempre es lo mismo. La columna de la variable en cuestión la reemplazás siempre por esta, por la de términos independientes. Bueno, vamos al método de Gauss-Jordan, ¿sí? Último método. Bueno,
Acá van a ver que aparece todo esto, yo me lo voy a pasar a la pizarra y lo voy resolviendo con ustedes, porque si leo todo esto, no sé si se entiende bien. Así que voy a resolver este sistema que tenemos en esta diapositiva por el método de Gauss-Jordan. Obviamente el método de Gauss-Jordan va a ser agarrar un pivot y hacer las cosas que ya sabemos. Bien. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a escribirme la matriz ampliada de este sistema. La matriz ampliada de este sistema es poner la matriz de coeficientes y del otro lado de la línea punteada los términos independientes, que serían los que corresponden a la matriz B. Escribo primero la matriz A. Bueno, X tengo 5 en la primera, 2 en la segunda, 2 en la tercera. Y tengo 1 en la primera, 1 en la segunda, 3 en la tercera. Z, en la primera no hay, 0. En la segunda menos 1 y en la tercera menos 1. Bien, hasta ahí la matriz A. Lo que voy a hacer ahora es escribir la matriz de términos independientes. 2, 0, 3. Bien. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Vas a elegir un pivot y vas a hacer el método del rectángulo. Ya a esta altura esto lo tenemos masticado, ¿sí? Voy a elegir como pivot este 1. Así hago menos cuentas. Por ahí después ya no me quede la posibilidad de un 1. Bueno, después lo que se pueda, lo que haya, ¿sí? Fila del pivot la dividís por el pivot. O sea, por 1. Bueno, queda igual. La columna del pivot se anula. Y lo que me queda ahora por calcular son los otros elementos. Entonces voy armando rectángulos. Rectángulo con el pivot, multiplico primero en diagonal al pivot. 2 por 1, 2. 5 por 1, 5. Queda 2 menos 5. Eso es menos 3. Dividido el pivot, queda menos 3. Voy con este, rectángulo con el pivot. Multiplico en diagonal al pivot. 2 por 1, 2. 5 por 3, 15. 2 menos 15 me da menos 13. Dividido el pivot, queda menos 13. Voy ahora con este rectángulo. Menos 1 por 1, menos 1. 1 por 0, 0. Menos 1 menos 0 queda menos 1. Voy ahora con este rectángulo. Menos 1 por 1, menos 1. 3 por 0, 0. Queda menos 1, menos 0. Eso es menos 1. Voy ahora con este rectángulo. Diagonal al pivot primero. 1 por 0, 0. 1 por 2, 2. Queda 0 menos 2. Eso es menos 2. Dividido el pivot, queda menos 2. Último. Diagonal al pivot. 1 por 3, 3. 3 por 2, 6. Queda 3 menos 6. Eso es menos 3. Dividido 1, queda menos 3. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a elegir otro pivot. ¿Qué podría elegir este menos 1? Que dentro de todo hacer las cuentas con menos 1 tampoco es tan complicado. ¿Puedo elegir otro número? Sí, lo que pasa es que te vas a complicar la vida, mejor no. Entonces, la que es una columna canónica va a quedar, esa dejala. La fila del pivot la dividís por el pivot, o sea, por menos 1. Te va a cambiar los signos. La columna del pivot se anula. Y lo que me quedan son calcular este y este. ¿Sí? Esos valores que todavía me faltan. Bueno, rectángulos. Voy con este primero. 5 por menos 1, menos 5. Menos 3 por 0, 0. Queda menos 5, menos 0. Eso es menos 5. Pero no te olvides de dividir por el pivot, que es menos 1. Queda menos 5 dividido menos 1. Eso da 5. Voy a calcular este de acá. Tengo que usar este 2.
Rectángulo con el pivot. Multiplico en diagonal. 2 por menos 1, menos 2. 0 por menos 2, 0. Queda menos 2, menos 0. Eso es menos 2. Dividido el pivot, que es menos 1, queda 2. Voy con este rectángulo. Menos 13 por menos 1, 13 positivo. Menos 3 por menos 1, 3 positivo. Queda 13 menos 3, que hay que restar. 10. Y hay que dividir por el pivot, que es menos 1. Así que queda menos 10. Último. Menos 3 por menos 1, 3. Menos 1 por menos 2, 2. Queda 3 menos 2. Eso es 1. Dividido el pivot. Hay que dividir en todos los casos, ¿no, profe? Para sacar los resultados. Siempre hay que dividir por el pivot. O sea, el final es dividir por el pivot. Lo que pasa es que cuando el pivot es 1, por más que dividas por 1, te queda igual, entonces no te das cuenta que está dividiendo por 1. Ahora, Claro. cuando el pivot ya no es 1, en este caso es menos 1, me va a cambiar los signos. Bien, gracias. Profe, una pregunta. Sí, ¿El pivot lo puedo elegir en cualquiera de esos números, no? ¿Cómo Sí. era? sí. El pivot puede ser cualquiera de los números. Siempre vamos a estar trabajando dentro de la matriz A. Podés elegir cualquier número dentro de la matriz A. Ahora, si el pivot ya lo elegiste en la primera fila, ya en la primera fila no podés elegir pivot. Ahora nosotros elegimos en la segunda fila, bueno, ya ni la primera ni la segunda me sirven. Tengo que ir sí o sí a la tercera. Bueno, tercera fila, pivot, y el único que puede ser pivot es el menos 10. Sí, siempre trabajo dentro de la matriz A. No me voy a esto. Menos 10. Bueno, bárbaro, menos 10, tu nuevo pivot. Vas a tener la fila del pivot, la dividís por el pivot, o sea, la dividís por menos 10. Menos 10 dividido menos 10 queda 1. 0 dividido cualquier cosa queda 0. 0 dividido cualquier cosa queda 0. Y menos 1 dividido menos 10, menos dividido menos queda más. 1 dividido 10, un décimo. La columna del pivot se anula. Las que ya eran columnas canónicas las dejás como estaban. ¿Y qué me está faltando? Este elemento y este elemento. ¿Cómo los calculás? Método del rectángulo. ¿Sí? Entonces, voy con este 2 para calcular este elemento de acá. Rectángulo. Multiplico en diagonal al pivot. 2 por menos 10. Eso es menos 20. Y a eso le restás la otra diagonal. 5 por menos 1, que es menos 5. Se la resto. Y esto después lo divido por el pivot, que es menos 10. Bueno, queda menos 20 más 5. Menos 20 más 5 es menos 15. Dividido menos 10. Bueno, menos dividido menos es más. Y 15 dividido 10 podemos simplificar por 5. Queda 3 medios. Queda 1,5. Yo porque lo voy a dejar en fracción. Bueno, este elemento de acá. Para calcular ese elemento me armo un rectángulo con este 2. Diagonal al pivot. 2 por menos 10, menos 20. 3 por menos 1, menos 3. Eso lo tengo que restar. Dividido el pivot, que es menos 10. Bueno, arriba queda menos 20 más 3. Eso es menos 17. Y abajo queda menos 10. Menos dividido menos más. 17 con 10 no se puede simplificar, así que quedan 17 décimos. Bueno, ya está. Ya elegí un pivot en la primera, en la segunda, en la tercera. Listo, se me terminó. Ya llegué. ¿Qué hago? Bueno, lo que me quedó acá, si yo me fijo esta fila, fíjense que las columnas eran, las columnas originales, ¿no? Eran X y Z. Y estos los resultados. Bueno, lo que me quedó acá es lo siguiente. En esta primera quedó
0x, porque no hay x, más 1y, más 0z, igual a 3 medios. 0x más 1y más 0z igual a 3 medios. O sea, en definitiva te quedó que y es igual a 3 medios. ¿Se ve? En esta de acá te quedó 0x más 0y más 1z igual a 17 décimos. Te quedó que una z es 17 décimos. Y en esta última te quedó una x más 0y más 0z igual a 1 décimo. Te quedó que una x es igual a 1 décimo. ¿Sí? ¿Se ve esto? Sí, sí, sí. Se ve perfecto. Profe, Una pregunta, ¿cómo haber sacado el 3 sobre 2? Simplificando, me había quedado menos 15 sobre menos 10. Simplifico esa fracción. Bueno, ¿cuál es el conjunto solución? Y el conjunto solución es la x vale 1 décimo, la y vale 3 medios. Acá acordate siempre de ordenarlo. El orden sería x1, x2, x3 o en este caso x y z. Entonces la x 1 décimo, la y 3 medios y la z 17 décimos. La solución es única, el sistema es compatible determinado. Podríamos haber usado el método de la matriz inversa o el método de Cramer si hubiésemos querido y nos hubiese dado lo mismo. Pero el método de Gauss-Jordan es un poco más abarcativo, en el sentido de que si este sistema no hubiese sido compatible determinado, también nos hubiese servido para encontrar la solución. Bueno, acá yo planteé otro ejemplo. Este no sé si estaba en las diapositivas que tienen en la plataforma. Bueno, es otro ejemplo para que se vea una situación en la que el sistema es incompatible. Bueno, yo dejé de graficar, ¿no? Pero si yo hubiese graficado esto de... ¿Cómo se llama? Ahí me lo iba a pasar a la... Si yo hubiese graficado el de recién, este de recién, los tres planitos se hubiesen cortado todos en el punto este, en este punto. Sería 0,1 para X, 1,5 para Y y 1,7 para Z. ¿Sí? Se hubiesen cortado todos en ese punto. Bueno, si yo ahora trabajo con este sistema que les estoy planteando acá, me lo voy a copiar, así lo grafico en el GeoGebra. Menos 2, menos 1, 7 y 4, 4, 4, 3. Bien. Si yo esto lo grafico, tenemos esta situación. Esta primera es una X más 2Y más 3Z igual a 5. Esta otra es menos 3X menos 2Y menos Z igual a 7. Y esta otra es 4X más 4Y más 4Z igual a menos 3. Ahí va. Bueno. Lo que está pasando acá es muy chiquitito, le voy a hacer más zoom. Lo que está pasando acá es lo siguiente. Estos tres planitos
no se cortan todos en una recta o todos en un plano. Si lo ven ahí, se puede ver que forman como ese triángulo. ¿Lo llegan a ver? Sí. Ahí formando como un triángulo. No se llegan a cortar los 3 planos en una recta o los 3 planos en un punto. Estaríamos en la situación esa de la carpa. Acá no hay solución, el sistema es incompatible. El conjunto de soluciones es vacío. Bueno, si yo trato de hacer Gauss-Jordan con esto, que para hacer Gauss-Jordan obviamente armo la matriz ampliada, ¿no? Tengo la Z3 menos 1, 4 y del otro lado del igual voy a poner 5, 7, menos 3, o sea, armo la matriz ampliada, elijo un pivot, acá está regalado este 1 para hacer como pivot. Lo que me va a pasar es lo siguiente, yo les voy a mostrar acá que en la diapositiva ya tenía armado esto. Si yo elijo como pivot el 1, lo que me va a quedar después de hacer todo el rectángulo y qué sé yo, es esto. ¿Sí? Vos vas a hacer con ese 1 como pivot, vas a hacer todas las cuentas y te va a quedar esto. Y si ahora elegís como pivot, yo acá en la diapositiva marqué el 4 como pivot, bueno, si elegís el 4 como pivot, lo que tenés que hacer es a la fila del pivot la dividís por el pivot, o sea, a la fila la dividís por 4. Sí, acá me estoy ahorrando un paso porque me copié lo que quedaba. Dividís por 4, entonces te queda 0 dividido 4, 0. 4 dividido 4, 1. 8 dividido 4, 2. 22 dividido 4, bueno, no da justito, así que vamos a simplificar. Queda 11 medios. La fila de pivot se anula. La columna de pivot se anula, perdón. La que era una columna canónica queda. Y lo único que me está faltando es calcular estos otros valores. Bueno, si calculáramos esos otros valores, me quedarían estos. 3, menos 6, 0 y menos 1. 3, menos 6, 0 y menos 1. Todo haciendo el método del rectángulo. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Yo ya había elegido un pivote en la primera fila. Después elegí un pivote en la segunda fila. Y ahora necesitaría un pivote en la tercera. ¿Pero puedo elegir a alguien en la tercera? No, wow. No. Pero no puede ser mi pivot. Entonces, ya no puedo elegir un pivot. Y fíjate lo que quedó. En esta tercera fila, lo que dice es lo siguiente. 0x más 0y más 0z es igual a ¿cuánto? Menos 1. A menos 1. Falso, porque 0 más 0 más 0 en mi mundo da 0, no da menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando uno llega a este tipo de contradicciones, es porque el sistema no tiene solución. Acá el sistema es incompatible, el conjunto solución es vacío. Imposible que 0x más 0y más 0z te dé menos 1. Te tendría que haber quedado igual a 0. Si te hubiese quedado acá igual a 0, bueno, eso es otra historia, eso sí es cierto. Pero acá esto es falso. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que el sistema es incompatible? Porque van a pasar estas cosas. Y si lo llevamos al tema de los rangos, ¿cuál es el rango de la matriz A? Para ver lo de Roger-Frobenius, ¿no? El rango de la matriz A, ¿cuál es? 2. 2. Tengo 2 vectores canónicos distintos. De acá no vas a sacar ningún otro si este no puedes usarlo como pivot. Entonces el rango de la matriz A es 2. Y el rango de la ampliada también es 2. Sería 3. Sería 3 porque yo a este sí lo puedo usar como pivot. Y de acá, si uso ese como pivot, voy a obtener otro vector canónico distinto. Entonces voy a tener este vector canónico, este y un tercero diferente. Entonces el rango de la ampliada acá va a ser 3.
como los rangos son distintos, diferentes, uno es 2, el otro es 3, entonces el sistema es incompatible, no tiene solución. Sí, acá como para que veamos también, recordemos un poquito ese teorema. Obviamente, si yo quería resolver este sistema usando el método de la matriz inversa o el método de Cramer, no hubiese podido. ¿Por qué? Porque el determinante de la matriz me hubiese dado 0. Profe, Sí, entonces para buscar las incógnitas, básicamente primero tenemos que fijarnos lo de los rangos, ¿no? Con el teorema de Roger-Frobenius. conviene. Lo que pasa es que si ya te mandás a hacer lo de Roger-Frobenius, es como que estás con Gauss-Jordan. Y ya que estás con Gauss-Jordan, resolvete el sistema. ¿Se entiende? Sí, entendí. O sea, Entonces, cuando uno arranca con Gauss-Jordan, es porque va a resolver el sistema por Gauss-Jordan. Es como que en el medio tenés Roger-Frobenius también, pero por ahí ni lo pensás y simplemente resolvés y decís, listo, no tiene solución. Y por ahí no te pusiste a pensar en el rango. Lo de Roger-Frobenius lo vamos a hacer siempre que nos lo pidan. Por ahí el ejercicio es simplemente clasificar el sistema usando el teorema de, bueno, bárbaro, ahí hago lo de los rangos. Si no me lo piden, yo me mando a resolver. Y si me mando a resolver y no me pide por un método en especial, me mando a resolver por Gauss-Jordan, porque me sirve para resolver un sistema que es compatible determinado, pero también un sistema que es incompatible y también un sistema que es compatible indeterminado. Me sirve para cualquiera de los tipos de sistemas, ¿sí? Entonces, a ver. Y disculpe que no entendí eso. ¿El método Cramer solamente es para compatible determinado? El método de Cramer es para sistema compatible determinado y el de la matriz inversa también. Ambos. Ambos. Ok. Y el indeterminado para la inversa no. Compatible indeterminado. Sí. El del... ay, perdón. ¿Qué me dijiste? Perdóname. Sí, para el sistema de matriz inversa también son las soluciones compatibles determinadas. No, sí. Si vas a resolver el sistema por el método de la matriz inversa, es porque el sistema es compatible determinado. Si no, no se puede. ¿Sí? O sea, matriz inversa y Cramer sirven solo si el sistema es compatible determinado. Si no, no. Listo, gracias. Perdón que me había confundido eso. No, está bien. No, yo estoy con dengue desde la semana pasada. Me siento bastante bien, pero todos los días me aparece un nuevo síntoma. Y bueno, desde ayer lo que me pasa es que me quedo dormida. Así que ya estoy medio que no conecto. Bien. Bueno. Este sistema hace un rato nosotros lo clasificamos con Roger-Frobenius y dijimos que era un sistema compatible indeterminado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es resolverlo. Resolverlo por Gauss-Jordan. Obviamente este sistema, por más que quisiéramos, tuviéramos ganas, no se puede resolver por el método de la matriz inversa. ¿Alguien me dice por qué? Porque no es cuadrada. No es cuadrada esta matriz. La matriz A, que es esta, es de 2 por 3. Chau, ¿qué inversa? La inversa es solo de matrices cuadradas. Acá no se puede. Tampoco se puede Cramer, porque para Cramer yo necesito determinantes. Y los determinantes se calculan también de matrices cuadradas. Y acá no tengo una matriz cuadrada. Así que este sistema, por más que tenga ganas,
no va ni por el método de la inversa ni por el método de Kramer. Si querés, Gauss-Jordan. Bien. A Gauss-Jordan vas a hacer lo mismo que hicimos para Roger-Frobenius. Vas a ir eligiendo pivots, ¿sí? De hecho, si quieren, no volver a hacer todos los cálculos. Este lo teníamos acá. Nosotros hicimos Roger-Frobenius y elegimos a este pivot y después a este pivot. Y llegamos a esto. ¿Sí? O sea, hicimos esto. Elegimos un pivot, elegimos como pivot este 1. Bueno, nos quedó esta matriz. Después elegimos como pivot este 1. Bueno, ya está, no lo voy a hacer de vuelta. Si ya lo habíamos hecho. Entonces, ¿qué es lo que me queda después de hacer lo del pivot? Bueno, lo que me queda es esto. Y con esto, ¿sí? Yo puedo sacar dos cosas. De la primera ecuación, lo que saco es que 0x1, acá las incógnitas serán x1, x2, x3. De la primera ecuación de esta, saco que 0x1 más 1x2 menos 5x3 es igual a menos 2. Eso saco de la primera ecuación, de la primera fila. Y de la segunda fila saco que 1x1 más 0x2 más 7x3 es igual a 7. Si te fijas, acá esto de poner 0x1, bueno, 0x1 es 0, ni lo escribo. Y si te fijas acá, esto de poner 0x2 es como poner 0, no, ni lo escribas. Entonces, en definitiva, a vos te están quedando estas dos ecuaciones. Y fíjate que estas dos ecuaciones tienen en común a una misma letra. ¿A cuál? X. X3. Sí, está bien. Por ahí me expresé mal. No es la letra, es la incógnita. La letra es X en todas, pero la incógnita que se repite en las dos es X3. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo? Bueno, podría escribir a X2 en función de X3. O sea, puedo despejar a X2. A estas 5X3 que están restando las paso sumando. Y a esta X1, que también la puedo escribir en función de X3, también la despejo y me paso estas 7X3 que están sumando, restando. Entonces, ¿qué es lo que logré? Logré escribir a la X1 y a la X2 en función de una misma letra, de una X3. Entonces, yo sé que las soluciones van a tener forma X1, X2, X3. Yo sé que acá las soluciones son infinitas, no es que es una y ya está, y X1 vale esto, X2 vale esto, X3 vale esto. No, acá son infinitas. Bueno, ¿cuáles son esas infinitas soluciones? La X1 va a valer 7 menos 7 por X3. La X2 va a valer menos 2 más 5 por X3. Y la X3 va a valer X3. ¿Y quién es esa X3? Algún número real. ¿Sí? Si esa X3 vale 1, bueno, reemplazaré acá y calcularé cuánto valen las otras dos. Si esa X3 vale 0, bueno, reemplazaré acá y calcularé cuánto valen las otras dos. Y esto que escribí acá es mi conjunto solución. Entonces, cuando el sistema es compatible determinado, vos vas a hacer o el método de la inversa, o el de Kramer, o el de Gauss-Jordan, ¿y qué vas a encontrar? Vas a encontrar un valor para cada letra. Cuando el sistema es
incompatible, no vas a encontrar nada, solución vacía. Y cuando el sistema es compatible determinado, lo que vas a encontrar son las distintas variables escritas en función de alguna o algunas de las variables, dependiendo cuántas incógnitas haya. ¿Podemos tener más de una variable libre? Sí. Y esto muy bien se llama grado de libertad, que es lo que venía. Profe, una pregunta. Sí. La parte esa que dice que X3 pertenece a los reales, ¿sí o sí hay que ponerla? Es lo ideal. A veces la veo en las respuestas que no aparecen de las guías. Bueno, entonces. Sí, a veces no, por esa pregunta. Okay. En realidad, a ver, si uno quiere ser riguroso y escribir todo perfectito, bueno, hay que poner. Hay que decir quién es ese parámetro. O sea, X3, ¿qué es? ¿Viste? Podría ser un número complejo, o podría no ser ni un número, ¿no? Podría ser otro tipo de objeto. En este caso son números reales y lo correcto es aclararlo, pero bueno, si no, no pasa nada. Profe, ¿le puede mostrar el ejercicio completo, así les hago captura? Sí, a ver. Déjame ver acá. Ahí se ve bastante, ¿no? Sí, ahí está. Gracias. No, de nada. ¿Y el resultado es un sistema compatible indeterminado? La clasificación, sí. Sistema Claro. compatible indeterminado. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, y acá viene, el compañero recién habló de variable libre. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Hay algo que se llama grado de libertad. Y acá dice, bueno, si nosotros resolviéramos este sistema, con ese sistema llegaríamos a esta solución. En la que, fíjense, la X1 se escribió en función de la X3. La X2 vale justito 1 y la X3 vale X3. Acá la solución quedó expresada en función de X3. Es lo que nos pasó a nosotros. A nosotros la solución nos quedó expresada en función de X3. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Si uno analiza el rango de la matriz A, el rango de la matriz A, esta, es 2. El rango de la empleada también es 2, ¿de acuerdo? Ahora, el número de incógnitas no era 2. El número de incógnitas era 3. Bueno, si yo a ese número de incógnitas le resto el rango del empleado de A, no importa, porque dan los dos lo mismo porque es compatible, porque tiene solución, la cuenta que termino haciendo es 3 menos 2. Y 3 menos 2 me da 1. Bueno, 1 es lo que llamamos grado de libertad. Y el grado de libertad lo que me dice es en función de cuántas variables va a quedar escrito mi sistema. O sea, cuántas variables libres tiene este sistema. 1. El sistema te va a quedar escrito en función de 1. En nuestro caso la escribimos en función de X3. Pero capaz si nosotros hacíamos otras cosas, nos hubiese quedado escrito en función de X2 o en función de X1. ¿Sí? Por cómo elegimos los pivots nosotros y por cómo nos manejamos, nos quedó escrito en función de X3. Pero nos iba a quedar en función de 1, porque el grado de libertad de este sistema es 1. Entonces, si tuviéramos 2 incógnitas libres, el grado de libertad sería 2. Claro, y nos quedaría el sistema escrito en función de 2 variables. Eso puede ser que nos pase con sistemas más grandes. Con sistemas donde haya por ahí, no sé, 5 ecuaciones y 5 incógnitas. Por ahí te queda escrito en función de 2. Si el sistema es chiquito, de 3×3, nos va a quedar escrito en función de 1.
Bueno, siguiendo acá con eso, dice la diferencia entre el número de incógnitas y el rango, ¿sí? La resta, n menos el rango, me da el grado de libertad, que son las variables a las que les puedo asignar cualquier valor real, ¿no? La variable libre. Bueno, y estamos llegando al final, gracias a Dios. Sistemas homogéneos, ¿sí? Último tipo de sistemas que vamos a ver. Los métodos de resolución son los 3 que vimos, eso ya está. Los sistemas homogéneos los vamos a resolver con estos métodos también. El tema es que los sistemas homogéneos van a tener del otro lado del igual, o sea, como columnas de términos independientes, van a tener todo cero. ¿Sí? Por eso se llaman homogéneos, porque del otro lado del igual, los términos independientes valen todos ceros. ¿Sí? Lo que tiene un sistema homogéneo, a diferencia de un sistema cualquiera, es que siempre tiene solución. ¿Por qué? Porque si yo tengo, voy a escribir un ejemplo. X más Y más Z igual a 0. 3x menos y menos z igual a 0 y 2x más 2y más 2z igual a 0. Yo miro este sistema y digo, bueno, una solución que te la puedo inventar al toque sin pensar demasiado es que la x valga 0, que la y valga 0 y que la z valga 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Verifica la primera, 0 más 0 más 0 me da 0. Verifica la segunda, 3 por 0 menos 0 menos 0 da 0. Verifica la última, 2 por 0 más 2 por 0 más 2 por 0 da 0. O sea, esto es lo que se llama solución trivial. Esta siempre va a estar. En un sistema homogéneo, si todas mis incógnitas valen 0, seguro que se verifican todas las ecuaciones. Entonces, los sistemas homogéneos, por lo menos, como mínimo, tienen la solución trivial. Por eso los sistemas homogéneos siempre tienen solución, siempre son compatibles. Un sistema homogéneo no puede ser bajo ningún concepto incompatible. Solución va a tener. El tema es si tiene una o si tiene infinitas. Si tiene una sola, va a tener únicamente a la solución trivial. La 0, 0, 0 y todos los ceros que tenga según la cantidad de incógnitas. Si tiene infinitas, va a ser un sistema compatible indeterminado, bueno, habrá que buscar esas infinitas soluciones. Si el sistema es compatible determinado, o sea, si tiene una única solución y esa única solución es la solución trivial, entonces lo que va a pasar es que el determinante de la matriz de coeficientes, el determinante de A, va a ser distinto de 0. Ahora, si el determinante de la matriz de coeficientes llegara a dar 0, el sistema va a ser compatible indeterminado y va a tener infinitas soluciones. Que, bueno, después habrá que buscarlas con Gauss-Jordan. ¿Sí? Pero esto es propio de los sistemas homogéneos. Los sistemas homogéneos siempre son compatibles, siempre tienen solución. El tema es si tienen una o tienen infinitas. Solamente hay que clasificarlas nomás para saber exactamente cuál es. Claro, se puede clasificar muy fácil porque simplemente calculás el determinante de la matriz de coeficientes y ya está, para clasificar. Ahora, si querés buscar la solución, bueno, tendrás que ser Gauss-Jordan. Claro. Bueno, yo voy a resolver uno de estos. A ver, voy a hacer el F. Todos estos son homogéneos, ¿sí? Obviamente, si el sistema tiene más ecuaciones, más incógnitas que ecuaciones, la matriz no va a ser cuadrada. Y si la matriz no es cuadrada, no hay determinante y ahí no va a poder ser compatible determinado. ¿Sí?
Bueno, voy a resolver este. Es un sistema homogéneo, solución tiene seguro. Si quiero saber si tiene una o si tiene infinitas, me encargo de calcular el determinante de la matriz A. Para calcular el determinante de la matriz A, armo la matriz A, 1, 3, 5, 1, 4, 1, menos 1, 0, 1. Bueno, me la voy a copiar, así lo hago con la calculadora de matrices y me fijo cuál es este determinante. Obviamente, si veo que hay alguna propiedad de los determinantes que se pueda aplicar para calcular rápido, voy con eso. Acá yo no noto ninguna de las propiedades, pero bueno, podría ser que sí. Iré a comer un poco, ya vuelvo. 1, 4, 1, menos 1, 0, 1. Bien, determinante 18. ¿Sí? El determinante de la matriz A es 18, por lo que es distinto de 0. Y si es distinto de 0, entonces, ¿cómo era el sistema? No. Compatible determinado. O sea que la única solución que tiene es trivial. La trivial quiere decir obvio. O sea, es obvio que todo 0 va a verificar. Pero la única solución que tiene es esa, la obvia. 0, 0, 0. Chao. ¿Hace falta que resuelvas algo? No. No hace falta que hagas Gauss-Jordan, método de la matriz inversa. No, no hace falta nada. Ya está. Esta es la solución. Listo. Ahora, ponele que el determinante te daba 0. Bueno, ahí la solución ya no es solo la obvia. Son infinitas. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vas a hacer Gauss-Jordan. O sea, el determinante sirve para sacar solución trivial y no matarnos la cabeza antes de hacer Gauss-Jordan. Claro, para no hacer Gauss-Jordan, que pivot, que rectángulo, que esto, que es mucho más largo que calcular ese determinante, que hasta lo pueden hacer por Sarrus si quieren. Sí. Ahora, si no puedo hacer esto del determinante, como me va a pasar, por ejemplo, con el ejercicio, el B, ¿el B qué problema tiene? Y el problema de que El 2×3. es de 2×3. Acá determinante, no, por más que le pongas mucha voluntad, no se puede. ¿Sí? Acá tengo 2, 0, 1, 1, menos 1, 1. ¿Sí? Tengo 2x1, 0x1, 1x2, 1x2, menos 1x3, 1x3. Acá a esta matriz, que es la... no le podés sacar el determinante. Bueno, entonces, ¿qué haces? Gauss-Jordan. Seguro que este no va a ser un sistema compatible determinado. Porque para que el sistema sea compatible determinado, se tienen que cortar todos en un puntito. Y se estarían cortando todos en el 0, 0, 0. ¿Qué es lo que pasó con el anterior? Si este lo verificamos. Esto del GeoGebra, a mí la verdad que cuando estudiaba me sirvió mucho para poder ver, porque a veces son cosas medio abstractas, o uno las piensa medio abstractas, y para poder entender lo que estaba pasando, sirve. Bueno, cuando estudiaba igual el GeoGebra no existía, pero cuando estudié de más grande, que en realidad, bueno, cuando tuve que explicar estos temas para buscar la forma de explicarlos, ¿sí? A mí esto del GeoGebra me ha servido mucho, así que pueden incorporarlo si les ayuda a visualizar la situación, ¿sí? Las ecuaciones son, bueno, la primera x más y menos z igual a 0,
La segunda 3x más 4y más 0z igual a 0. Y la última era 5x más 1y más z igual a 0. Este es el sistema que resolvimos recién. Fíjense que todos los planitos se cortan en el 0, 0, 0. Sí, sí. Tengo una pregunta, profe. Sí. En el segundo ejercicio que dijiste, Aimé, dijiste que no iba a ser tal sistema. ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, a ver, ¿cómo me doy cuenta? En este segundo, ¿cuántas ecuaciones tengo? Son dos. Son dos. Dos planos. ¿Se podrán cortar en un único puntito? El poder se puede, pero no sé. Pero en un puntito, dos planos, vos cruzás dos hojitas. ¿Se van a cortar en un solo punto? No. No. Eso me puede pasar con tres planos. Tres planos, se pueden cortar los tres todos en un punto. Ahí sí, no hay drama. Pero tres planos. Sí, yo me ¿Sí? imagino, sí. Acá los tres se cortan los tres en ese punto. Bueno, bárbaro, pero si tenés solo dos planos, no se van a cortar ni ahí en un solo punto. Entonces, dos planos nunca van a determinar un sistema compatible determinado. A lo sumo serán o dos planos paralelos que no se corten en ningún punto, o serán dos planos que se corten en infinitos puntos, en una recta. Una recta. ¿Sí? Como pasa acá en este que dejé graficado. Entonces, acá esto, sistema compatible determinado, olvídate, en un punto no se van a cortar. Esto tiene dos opciones, o no tiene solución o tiene infinitas, pero es un sistema homogéneo. ¿Puede no tener solución? No puedo. Acá soluciona hay, así que es un sistema compatible indeterminado. Bueno, para resolverlo, Gauss-Jordan. Bien, elijo un pivot. Yo voy a elegir como pivot a este 1. Me va a quedar la fila del pivot, la divido por el pivot, o sea, la divido por 1, queda igual. La columna del pivot se anula. Los otros valores, rectángulo. 0 por 1, 0, 2 por 1, 2. Queda 0 menos 2. Eso es menos 2. Dividido 1. Voy con este otro rectángulo. 1 por 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. Queda 1 menos menos 1. 2. Voy con el último. Rectángulo con el pivot. 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, todo 0. Lo bueno de cuando haces Gauss-Jordan con un sistema homogéneo es que los ceros de acá afuera nunca cambian, siempre quedan ceros. Pues siempre te va a quedar 0 menos 0. Bueno, elegiste un pivote en la primera fila, ahora elegiste un pivote en la segunda. Puede ser este menos 2 o este 2, el que tengas ganas. Yo voy a elegir este menos 2, pero pude haber elegido el otro, Me va a quedar la fila del pivot, la dividís por el pivot, o sea, la dividís por menos 2. Entonces te queda menos 2 dividido menos 2, 1. 0 dividido menos 2, 0. 2 dividido menos 2, menos 1. Y 0 dividido menos 2, 0. La columna canónica no cambia. La columna del pivot se anula. Me quedan calcular estos dos valores. Bueno, este de acá ya te dije que no va a cambiar, va a seguir siendo 0. Porque fíjate que en el rectángulo te va a quedar 0 menos 0. Te queda este valor de acá. Bueno, rectángulo, menos 1 por menos 2, 2 positivo. 2 por 2, 4, se lo resto. Y después dividís por el pivot que es menos 2. 2 menos 4 arriba queda menos 2. Dividido menos 2, eso da 1. Bueno, ya está. Ya elegiste un pivote en la primera, un pivote en la segunda, no te queda más. Entonces, tus variables en este problema eran x1, x2, x3. De la primera ecuación te está quedando que x2 más x3 es igual a 0. Y de la segunda fila te está quedando que x1 menos x3 es igual a 0.
En las dos ecuaciones se repite x3. Entonces quiere decir que esa va a ser la variable esta libre, que puede tomar cualquier valor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar a las otras y las voy a escribir en función de x3. Acá si despejo x2, ese x3 pasa restando. Y acá si despejo x1, este x3 que está restando pasa sumando. Entonces, las soluciones, que van a ser ternas x1, x2, x3, ¿cómo van a quedar? Bueno, va a quedar que la x1 vale x3. Que la x2 vale lo opuesto de x3. Y que x3 vale x3. ¿Y quién es x3? Un número real. Y este es mi conjunto solución. Perfecto, ya sería todo. Sí, ya sería. Entonces, si graficamos esto para ver qué fue lo que pasó, acá si quieren, a ver ahí, bueno, no llega a entrar todo en la pantalla, lo tengo que achicar mucho. Pero bueno, este sería la situación, nuestro sistema era este, tenemos dos... En principio, ¿cómo se dio cuenta que era un sistema compatible indeterminado? Porque un sistema compatible determinado no podría ser porque nunca se van a cortar en un único punto. Son dos planos en un único punto no se cortan. A lo sumo se cortan en una recta, en infinitos. Está bien. ¿Sí? Este es uno de los planos de recién, digo, y el otro es este. Y más z igual a 0. O sea, porque son dos ecuaciones y es un sistema homogéneo. Es un sistema homogéneo, así que compatible es, solución tiene. Pero son solo dos ecuaciones de planos y dos planos en un solo punto no se van a cortar ni ahí. Dos planos a lo sumo se cortan en una recta, como pasa acá. Estos son los dos planos de recién. ¿Y se cortan dónde? En esta recta. Y lo que nosotros encontramos es la forma de las soluciones. Obviamente la solución trivial va a estar. La 0, 0, 0 va a estar. Fíjense que el 0, 0, 0 es un punto de la recta en cuestión. ¿Sí? Es ese punto que quedó ahí en la recta. El 0, 0, 0. Otro valor que le podría dar sería cualquier punto que esté sobre esa recta. Y cualquier punto que esté sobre esa recta va a tener esta forma. Va a tener un valor, el opuesto, y ese valor de vuelta. ¿Sí? Por ejemplo, si x3 vale 1, lo que me va a quedar acá es el punto 1 menos 1, 1. Bueno, ese va a ser otro punto de esa recta. ¿Sí? Fíjense, ¿es solución del sistema? Sí, porque está en la intersección de los dos planos. Porque va a quedar en la recta en cuestión. Otro punto, bueno, podría ser que la x3 valiera, por ejemplo, menos 2. Y si la x3 vale menos 2, me va a quedar menos 2, el opuesto de menos 2, o sea, 2 positivo, y menos 2 de vuelta. Bueno, ese va a ser otro punto que viva, que esté sobre esta recta. Menos 2, 2, menos 2. Es otro punto que queda sobre la recta intersección de los dos planos. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver? Sí, sí se ve. Cualquier punto que esté sobre esas rectas va a ser solución del sistema. ¿Sí? Cualquier punto que quede sobre esa recta que es intersección de ambos planos
va a ser solución del sistema. Por lo que las soluciones van a ser infinitas, porque esa recta tiene infinitas, ¿cómo se llaman? Infinitos puntos. ¿El plano tiene dimensión o es infinito? Dimensión tiene en el sentido de que tiene largo y alto o largo y ancho. Digamos, el plano se dice tiene 2 dimensiones. Ahora, la cantidad de puntos que viven en un plano son infinitos. Ah, ok. Sí, distinto es si yo delimito un pedacito del plano y me quedo, no sé, con un cuadrado, con un rectángulo, con un triángulo, con una figura geométrica sobre ese plano. Bueno, ahí estoy como recortando la región esa que es infinita, la recorto, me estoy quedando con un cachito. Igual los puntos siguen siendo infinitos. Sí. Gracias. No, de nada. Bueno, bien, eso es todo por hoy. No, yo no sé ustedes, yo estoy ya medio quemada. ¿Le puedo preguntar una cosa? Sí, obvio. Cuando o sea, el primer ejercicio de esos, el A, es una sola ecuación. O sea, es un sistema compatible indeterminado también. ¿O no? O sea, Si tengo una sola ecuación, tengo por ahí, no sé, un plano. Tengo 3 incógnitas, va a ser un plano. Bueno, tengo un plano, el plano tiene infinitos puntos, ¿sí? Por lo que... O sea, mi problema es cómo escribir la solución también, porque en base a cuál de todas las X la escribís, cualquiera. En base a cualquier X. A ver, por cómo hicimos Gauss-Jordan nosotros en este que hicimos recién, nos quedó para escribir en función de X3, pero nos pudo haber quedado para escribir en función de X1 o en función de X2. Claro. Claro, pero en este caso, vos, o sea, como todas las X están en una sola ecuación, puedes usar cualquiera de esas 3. O sea, puedes despejar cualquiera de esas 3 y escribir la solución básica. Exacto. Sí. Ah, ok. Bueno, gracias. Sí. Yo tenía una pregunta en cuanto a la regla de rectángulo. Yo hasta ahora entendía que en la regla de rectángulo se tenía que hacer diagonal por, bueno, la diagonal menos la contradiagonal. Sí. El tema que después vi que hizo lo contrario, o sea, la contradiagonal menos la diagonal, y el resultado lo dividió por el pivote. Y el tema ahí es que hay que tener cuidado que no se entienda. A veces cuando uno explica estas cosas puede ser un poco, ¿cómo decirlo? Confuso. Porque uno les dice diagonal contra diagonal. ¿Qué? ¿La diagonal principal menos la secundaria? No. El tema es armar un rectángulo con el pivot y siempre la primer diagonal, la diagonal importante para mí, va a ser la que va con el pivot. ¿Sí? No es la diagonal principal de una matriz, que nosotros sabemos que siempre la que va para abajo o la más natural. No, es en diagonal al pivot. Eso se multiplica primero y después se le resta la otra. La otra va a ser la contradiagonal. La que no tiene... Sí. ¿Sí? Ojo con eso. No es diagonal principal menos secundaria. No. Es la diagonal al pivot, la que sea, menos la otra diagonal, la que no tiene al pivot. Ok. No. ¿Sí? ¿Se entendió? Y después el resultado dividido por el pivot es... Siempre dividido por el pivot. Ok. Listo. Gracias. No, por favor. Bueno, les queda practicar, les queda resolver. Tienen ahí en el campus ya subida la guía número 3, que hoy estuvimos haciendo algunos ejercicios de ahí. Tienen las respuestas para después corroborar cómo les quedó. Tengan presente que por ahí si el sistema es compatible indeterminado, o sea, tiene infinitas soluciones, por ahí el resultado que les escribe ahí está escrito, no sé, en función de X1 y ustedes lo encontraron en función de X2. Bueno, no es que esté mal, ¿sí?
Lo que pasa es que no van a poder comparar la respuesta porque no van a saber si está del todo bien. Por ahí, para verificar algunas respuestas, pueden usar el GeoGebra. El GeoGebra se puede descargar en el celular o en la computadora. Si van a usar para el celular, el GeoGebra que tienen que descargar para graficar planos es el GeoGebra 3D. Creo que se llama calculadora 3D, la aplicación. Así que bueno, les queda practicar y bueno, y ahora descansar, que deben estar un poco aturdidos. Dale, chao, profe, espero que se recupere. Bueno, muchas gracias. Hasta Chao, luego, profe. que se recupere.